Estamos en la serie Fructíferos y hemos visto las características de lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es algo que trabaja internamente en nosotros, es la evidencia de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. A veces en el cristianismo nosotros decimos, ¿cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué tengo que hacer? Y esto es una lucha constante. Martín Lutero una vez dijo, pensé que el viejo hombre lo podía ahogar y se había ahogado en las aguas del bautismo, pero resulta que el desgraciado aprendió a nadar. Eso quiere decir que después del bautismo usted tiene que seguir luchando. No se trata solamente de cosas que usted va a alcanzar. Entonces el fruto del Espíritu es algo que trabaja con el carácter de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces hoy le toca el turno a los últimos tres y hoy cerramos esta serie del fruto del Espíritu que es fe, mansedumbre y templanza. La fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Pero hay diferencia entre la fe que es contada como parte del fruto del Espíritu y la fe que es contada como los dones del Espíritu, que está en 1 Corintios 12. Hay diferencia entre esta fe. Hay diferencia entre la fe salvífica y la fe que se tiene para recibir milagros. Escuche, la fe que habla Gálatas 5:22 es la fe, lo que la teología llama la fe salvífica, la fe que usted va a echar mano de eso para la salvación. Es entender que entregar nuestra vida a Jesús está fundamentada en comprender y creer que Él es nuestro Salvador. Y eso es suficiente para mantenernos fieles a Él. En otras versiones de la palabra, esta fe de Gálatas 5:22 se traduce como fidelidad, que es diferente a la fe de los dones. Hay gente que tiene fe para recibir un milagro. Hay gente que dice, yo creo que esto va a pasar, yo voy a recibir esto. Y eso es una fe, es la fe del don, de lo que habla 1 Corintios 12. Pero está la fe en creer que Jesús es su Salvador, que Jesús perdonó sus pecados, que Jesús murió por usted. Esa es la fe para salvación. La salvación nosotros la agarramos es por fe. Hay gente que puede tener fe no solamente en Dios, puede tener fe en las personas, puede tener fe en los santos, puede tener fe en dioses también falsos, puede tener fe en cualquier cosa. Hay gente que tiene carros que ya no andan, pero le tiene fe al carro de que sí va a llegar. Pone la fe en cosas, ¿me comprende? Esa es la fe de la que habla 1 Corintios 12, que es un don. Gente de fe, fe que puede mover montañas. Pero esta fe de la que habla Gálatas 5:22, que es producida por el fruto del Espíritu, es creer que Jesús es nuestro Salvador. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, la salvación es lo mejor y lo máximo que le ha pasado a usted. Que Dios lo ha perdonado y que un día usted está seguro de que se va a encontrar con Él cara a cara. Es esta fe. Eso hace que usted se mantenga firme, eso hace que usted se mantenga fiel creyendo al Señor, porque cree que Él es su Salvador,
y su Señor. Por eso se traduce en otras versiones como fidelidad. Muchas personas llegan al Señor con la fe del don, porque en un momento difícil de su vida, teniendo fe en el Señor, recibieron un milagro. Y esta es la fe del don. Y muchas personas también llegan al Señor poniendo la fe en que van a recibir un milagro. Y Dios puede que les responda con un milagro. Pero no todas las veces Dios responde con un sí. A veces Dios dice no. Y a veces Dios dice espera. Entonces el problema es que cuando esta gente llega a Dios con la fe del don, pero aún no desarrollan la fe como fruto de entender que Jesús es su Salvador, es su Señor, entonces cuando Dios no les concede algo, se apartan y no son fieles a Dios. Son fieles a Dios es cuando por la fe reciben milagros, pero cuando no reciben lo que estaban buscando, entonces a veces se apartan. Eso quiere decir que no son fieles porque no se ha desarrollado el fruto de la fe, de la fidelidad, de permanecer. Y Dios es Dios cuando da, pero también Dios es Dios cuando no da. Porque en todo hay un proceso y hay un propósito. En la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 6, el apóstol Pablo le escribe a un discípulo de él que se llama Timoteo, que era pastor. Era un joven pastor. Y le dice a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo habla aquí de una fe no fingida, sino una fe real, es decir, una que permanece y que es fiel. No habla de la fe del don de milagros. De hecho, Timoteo, para que usted sepa, sufría de enfermedades. Timoteo era un pastor y siendo pastor sufría de enfermedades. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y quiero destacar que eso era algo específico. No vaya usted ahora a decir, bueno, el pastor dijo que mire, Timoteo bebía vino. Y que es más, que no bebiera agua, sino que bebiera vino. No lo quiero después ver por ahí. Venga, pastor, vamos a brindar aquí. A lo Timoteo y Pablo. Timoteo sufría de enfermedades y enfermedades frecuentes. Dice la palabra, 1 de Timoteo 5:23. Y sí, los pastores también nos enfermamos. Pero igualmente Timoteo se mantenía fiel al Señor porque estaba convencido y creía que era su Salvador. Y esta característica del fruto del Espíritu, la fe para salvación, es la que nos mantiene firmes. Y la fe tiene un proceso. Quiero que usted diga conmigo el proceso de la fe.
Lo primero es el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Escuche, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, el proceso de la fe son 4 cosas. 1, primero, la fe viene por el oír. Entonces, cuando usted oye, usted tiene ya conocimiento, porque usted oyó. Esta es la fe del fruto del Espíritu, que pasa por un proceso para desarrollarse. Primero, oye. Cada vez que usted oye la palabra, se fortalece más. Cada vez que usted lo dice, se fortalece más. Porque el oír la palabra, por eso es tan importante venir a la iglesia, escuchar la palabra, compartir esta atmósfera. Porque cada vez que usted escucha la palabra, cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted la oye, su fe crece. Porque la fe viene por el oír. Por eso es que usted no puede prestar sus oídos para cualquier cosa. Usted tiene que prestar sus oídos para que se desarrollen cosas como el fruto del Espíritu. Oyendo, su fe aumenta. Oyendo, su fe se fortalece. La palabra misma en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, repitan las leyes a sus hijos. Vean estas leyes, las repetirás al acostarte, al levantarte, las vas a poner en el marco de tus puertas. Porque cuando usted escucha, su fe se fortalece. Y a mí me gusta hacer que usted repita algunas cosas que son clave. Porque usted no solamente, cuando usted lo piensa, es una cosa, pero cuando usted lo dice, es otra cosa. Es repetir, sobre todo cuando tenemos hijos que son pequeños y adolescentes, les tenemos que repetir las cosas. Te he dicho no sé cuántas veces que no dejes eso ahí tirado. Cuando usted lo dice, tiene un efecto. Cuando usted está escuchando algo y usted lo piensa, tiene un efecto. Pero cuando usted lo dice, tiene otro efecto. Porque cuando usted lo dice, lo pronuncia, usted lo oye. Y el que lo oiga tiene un efecto. Por eso la palabra también declara en Joel, capítulo 3, versículo 10, diga el débil, fuerte soy. Fíjese que no dice, piense, que lo piense el débil, que sepa el débil. No, la palabra dice que el débil diga que es fuerte. Porque cuando el que tiene debilidad dice, soy fuerte, es otra cosa, causa otra cosa. Entonces, el oír es importante. ¿Dónde están las mujeres de esta casa? A ver, vamos a darle un aplauso a las mujeres, porque ayer tuvieron su día. No, pero más fuerte. Y especialmente las mujeres de esta casa que son guerreras. Excelentes mujeres tiene la casa del legado. Porque la sensibilidad de la mujer está, ¿sabe dónde? En el oído. Siempre las iglesias están full de mujeres. Pero lo que quiero decirles es que la mujer es más sensible en el tema de escuchar. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la mujer es mucho más atenta a escuchar. De hecho, la mujer, el amor entra a su vida por oír. Tiene más habilidad de oír. El hombre es vista, la mujer es oído. El hombre es atraído más por la visión, la mujer es más atraída por el oído. Por eso es que usted ve que hay hombres feos con mujeres hermosas y se puede enamorar es por el oído. En cambio, el hombre es por la vista. Eso la hace más sensible también
a entregarse a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por esto, por el oír. Número 2 es la aprobación. Primero, el conocimiento. Y segundo, aprobación. Diga conmigo, aprobación. Después que usted oye y conoce, ya tiene el conocimiento, es decir, se le predica o se le expone la palabra. Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a creer si no han oído? Pero ya después que usted oye y conoce, viene la aprobación. Usted aprueba o desaprueba lo que escucha. Y ahí no solamente tiene el conocimiento, sino que también lo va a aprobar. Después de eso viene la voluntad. Es la disposición, de vivir según lo que ya conoces y lo que ya crees, lo que ya aprobaste. Dices, sí, yo creo esto. Lo escuché, yo creo la palabra. Así viene la fe. Y así se va desarrollando la fe en ti. Entonces lo tercero es la voluntad. Diga conmigo, voluntad. Es la disposición de vivir según lo que usted conoce y lo que cree. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y número 4 es la acción. ¿Qué es la acción? Ya es vivir conforme a lo que usted conoce, a lo que usted aprueba, a la disposición. Dice, ok, está bien, pero no solamente tiene que estar dispuesto en la voluntad, sino que tiene que empezar a vivir conforme a la fe. Ya es la acción, ya es que su vida empiece a reflejar, a dar el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la fe. Está la facultad de actuar, que su manera de vivir refleje todo eso. Porque la palabra también dice que la fe sin obras, si usted no actúa, es muerta. Es como que si no creyera. Entonces, primero conoce, escucha, se fortalece. Segundo, aprueba. Tercero, tiene la voluntad y la disposición de hacerlo, pero no basta solamente con la voluntad y la disposición de vivir conforme a eso, sino vivir verdaderamente eso. Y es la acción. Es poder traspasar a otros lo que usted recibe y ver el resultado. Porque cuando usted actúa, ahí es donde la gente ve el fruto y disfruta del fruto del Espíritu Santo. Y usted lo puede traspasar a otros también. El poder de traspasar un legado, Timoteo lo recibió también a través de mujeres. Pablo le dice, admiro de ti esa fe no fingida que recibiste ¿de quién? De tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Porque fueron mujeres las que le traspasaron eso también a Timoteo. Yo no sé por quién está usted acá en esta mañana, aparte del Señor. ¿Cómo llegó usted acá a los pies del Señor? Pero en mi caso, yo estoy acá por una mujer, por mi mamá, que fue la primera que empezó en la familia y que creyó en el Señor y traspasó todo eso después a mi papá y a toda la familia. Les animo a que sigan con su fe inquebrantable, que la traspasen a sus hijos. Tienen algo especial para traspasarla a sus hijos y para cuidar el legado y que se extienda a otras generaciones. Entonces, esto es la fe. Que nosotros podamos creer, mantenernos fieles de entender que somos salvos y que Jesús es nuestro Salvador. Ahora viene otra parte del fruto del Espíritu que es mansedumbre. Diga conmigo mansedumbre. Mansedumbre es ser mansos, dóciles. Es la capacidad, atención, de tratar a los demás con tranquilidad, sin humillarlos, voluntaria o involuntariamente. No presumir
callar. Eso es mansedumbre. Este es un trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros también. La mansedumbre también en otras versiones se traduce como humildad, porque a veces nosotros humillamos a las personas involuntariamente, sin saber. Pero todo es por falta de mansedumbre, porque la mansedumbre es la capacidad de que la persona pueda estar tranquila. No ceder ante presunciones. Y eso es parte también de la prudencia, de lo que nosotros podemos alcanzar. Recuerda la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo decía: Señor, gracias, porque no soy como este publicano pecador acá, porque guardo la ley, cumplo los mandamientos. Y oraba con la cabeza erguida en el templo. Mientras que el publicano, con su cabeza gacha, decía: Señor, ten piedad de mí. Pero Dios escucha la oración, es del que se humilla. Mire, en ocasiones se puede humillar involuntariamente por nuestra efusividad, porque somos efusivos. A veces hablamos de más, a veces decimos de más, a veces somos efusivos y podemos herir a las personas. A veces decimos cosas imprudentes. Una vez, de varias ocasiones que he tenido que vivir, pasé una vergüenza por simplemente hablar de más. Estábamos en un restaurante y llegó una persona con su familia, una persona a quien yo conocía. No tenía mucha confianza con la persona, estaba mi familia, estaba esa persona, y llega él con su familia, nos saludamos, comentamos, y vi que habían varios miembros de su familia, una familia grande. Entonces, hablando con él, llega él y tiene un bebé, y yo le digo: ¿está la familia visitándole? Sí. Qué bueno, qué bueno. Y entonces me muestra el bebé y me dice: mira. Y entonces yo llego y le digo: no sé por qué, no sé. De repente la efusividad, le digo: ¿y ese qué es, el nieto? Y llega y me dice: no, es mi hijo. Yo en ese momento yo dije: Dios mío, trágame tierra. O sea, pasé una vergüenza horrible. El hijo, ok. No sé por qué le dije el nieto, se veía un poco mayor. No sé. Pero yo en ese momento quería, no sé, que viniera el rapto, que sonara la trompeta. Vámonos ya de aquí, no sé. Pero yo dije: ¿quién me manda a estar hablando acá? ¿Por qué tuve que estar? Y yo dije: ok, el hijo, qué bueno, la familia. Bueno, no supe qué más decir. Bueno, voy a la mesa a sentarme, no sé, fue horrible, no pude disfrutar de la comida. Pero a veces nosotros debemos tener prudencia en las cosas que decimos, porque pueden herir a los demás. En ocasiones hacemos bromas, y cuando no se tiene confianza con las personas, pueden ser muy subidas de tono. Salvo que usted tenga confianza con esa persona, ya es otra cosa. Y a veces hay que revisar bien. Porque a veces es mejor estar mansos, estar tranquilos. Porque hay cosas que decimos que pueden herir a los demás. Salvo que usted tenga confianza y usted conozca bien a la persona. Pero hay muchas ocasiones en que no. Cuando alguien, por ejemplo, tiene tiempo sin venir a la iglesia, aprenda esto. Dígale: qué bueno verte, como si lo hubiese visto ayer. Me alegra verte. Qué bueno que estás acá. Pero a veces nosotros por ser graciosos, repito otra vez, que usted tenga mucha confianza. Cuando llega alguien que tiene tiempo que no viene a la iglesia, que le dice: ¡estabas perdido, muchacho!
¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde estabas tú? ¿Sí o no? Y a veces usted no tiene ni confianza con la persona. Y le dice eso. A veces la persona se avergüenza por eso. Comentarios como eso. ¿Aló? Cosas de la vida pasada también. Sacarle a la persona. Porque, como dije, humillamos a veces sin querer. No, cuando yo lo conocí, este era un borracho. Este tenía no sé cuántas mujeres. Este estaba gordísimo. Bueno, y decimos una cantidad de cosas que usted no sabe si la persona le ha costado superar. Pero por nuestra boca, a veces nos metemos en problemas. Si su estatus, escuche, si su estatus está legal o no. A veces somos hasta imprudentes con eso. ¿Cómo está? ¿Y tú estás legal acá? ¿Tienes documentos? No, eso no es problema de nadie. Eso es algo muy personal. Usted no tiene que estar diciéndole a alguien cómo está su estatus. La identidad es algo muy personal. Porque después agarran esas cosas para perjudicar. Si usted va a hacer ese tipo de preguntas, lo único es que tenga el propósito de ayudar a la persona. ¿Cómo está con su documentación? Que esa pregunta, por ejemplo, hágala solamente para ayudar a la persona. Si no, deje el chisme, que no le va a servir esa información, no se meta. ¿Para qué usted quiere saber eso? A menos que lo quiera ayudar. ¿Aló? Ahora veo que están cambiando la cara conmigo. Hay personas que cuando oran, también pasamos de imprudentes. Oran y cuentan la vida de todas las personas en la oración. Eso no puede ser así. Eso es parte también de ser mansos, de ser tranquilos. Vamos a orar en un servicio de oración. Vamos a orar. Quiero pedir oración. Vamos a orar. Extiendan todas sus manos acá. Vamos a orar. Esto es un ejemplo, ¿no? Vamos a orar. Señor, te pido por este hermano. Está luchando con sus hemorroides, Señor. Te ruego, Dios, Señor, que pongas, tú sabes lo que él ha sufrido, Señor. Te ruego, Dios, que le ayudes. Toma esas hemorroides. Ahora mételas, Padre, Señor. Mira cómo él sufre. Mira. Ya. Hermano. Hay gente que cuenta la historia y al final, entonces de la oración se le acerca un hermano. Tengo una cremita para las hemorroides, hermano. Ahí en la casa. Una vergüenza. Una humillación, a veces puede ser, hay cosas que pueden ser afrentas para las personas. Y usted tiene que tener cuidado con eso. Con qué publica, con cómo dice las cosas. Amén. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Mansos, no mensos, mansos. Eso es otra cosa. Entonces, la mansedumbre, el saber estar tranquilo, el ser prudente en todas las áreas, es un trabajo que hace el Espíritu Santo también en nosotros. Es parte del fruto del Espíritu. La prudencia es parte de la inteligencia, de la sagacidad. Que usted pueda detectar, ser entendido en cómo tratar a una persona. Que sea manso. Me gusta un personaje también, una mujer extraordinaria en la Biblia, que es la reina Esther. La reina Esther fue una mujer que demostró no solamente mansedumbre, sino también templanza y dominio propio. Y también María, la madre de Jesús. Ella era la madre de Jesús, pero nunca fue imprudente. Por algo el Señor la escogió a ella. En Lucas capítulo 1, versículos 38
versículos también 47 y 48, ella dice, ella reconoce también su condición. Y dice, Señor, que tu sierva haga como a ti te parece. Y ella dijo, engrandece mi alma al Señor, porque has mirado la bajeza de tu sierva, y se goza mi espíritu en mi Salvador. Es decir, que María reconocía que Jesús era su Salvador. No que ella era la Salvadora, sino que ella reconocía que Jesús era su Salvador. Y ella siempre fue una persona tranquila, prudente. Nunca la vemos diciendo, mire, yo soy la mamá, yo soy la madre de Dios, vengan aquí a rendirme pleitesía, vengan. No, siempre más bien reconoció eso. Usted sabe lo que es ser la persona que el Señor escogió para que tuviera su hijo. Es algo extraordinario. Pero ella siempre se mantuvo ahí. Y por último, ya vimos amor, gozo, paz, benignidad, bondad. ¿Qué más? Paciencia. Y hoy estamos con mansedumbre, fe y por último, templanza. Que la templanza es traducida como el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Esta es la capacidad de actuar cabalmente, sin dar rienda suelta a emociones descontroladas. ¿Cuántos necesitan dominio propio? Escuche, es tener conocimiento de cómo se deben aplicar las cosas y aplicarlo. Y la falta de dominio propio, por supuesto, es tener el conocimiento, saber cómo se aplican las cosas, pero no aplicarlas. Esa es la falta de dominio propio. Hoy en día, esa es una de las cosas de las que carece nuestro mundo. El dominio propio. Falta el dominio propio. Psicólogos con tendencia al suicidio. ¿Sabía usted eso? Entre los profesionales, el índice más alto de los que se suicidan, según un estudio entre los profesionales, ¿sabe quién son? Los psicólogos. Falta de dominio propio. Contadores endeudados. Porque como tienen conocimiento de cómo llevan las cuentas, de cuánto entra, hay contadores que se endeudan. Irónico. Nutricionistas gordos. Falta de dominio propio. Abogados tramposos. Falta de dominio propio. Porque conocen la ley. Dicen, no, y en vez de aplicarla bien, tienen el conocimiento, pero la aplican mal. Pastores y sacerdotes adúlteros e intimidadores. Usted lo ha visto también. Falta de dominio propio. Ahora, ¿cómo desarrollamos el dominio propio? Número 1, pídale a Dios en oración. Dígale, Señor, yo necesito tener dominio propio. Ore bien, diga dominio propio, no demonio propio. ¿Sí? Hay unos que en vez de tener dominio propio, tienen un demonio propio. Dominio propio. Número 2, escuche, piense antes de actuar. No se precipite. El dominio propio es la capacidad de poder pensar antes de actuar.
El dominio propio consiste en pensar y en considerar las posibles consecuencias. Cuando usted esté frente a una situación, no se le olvide hacerse varios escenarios en su mente. ¿Qué puede pasar si hago esto? ¿Qué puede pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar? Inclusive cuando usted esté en una situación difícil y que usted presienta que hay un ambiente tenso y que algo se puede acercar, que puede venirse una confrontación en el trabajo, en su familia, porque hay cosas que de repente no le van a dar tiempo de pensar. Pero hay situaciones en que ya viene dándose algo, en que probablemente va a haber un punto de explosión. Entonces ahí considere, usted tiene que pensar antes de que venga la situación. Si hago esto, me encuentro este escenario. Si hago esto, me encuentro este escenario. Si hago esto, me encuentro este escenario. ¿Qué puedo hacer? Entonces, piense en eso. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Siéntese a actuar y considerar cuáles son las consecuencias que va a tener. Y número 3, y lo último, es aléjese de posibles escenarios que le puedan traer complicaciones. Dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Si usted sabe que va a enfrentar una situación donde el dominio propio le va a faltar, entonces alejarse de esa situación es tener dominio propio. No se acerque a cosas que usted sabe que le pueden perjudicar. No se acerque a confrontaciones que usted sabe que le pueden perjudicar. Hay cosas que inevitablemente usted va a tener que confrontar, usted va a tener que enfrentar. Y ahí es donde tiene que echar mano del dominio propio. Pero esto le puede hacer una mala jugada a cualquiera. Porque, como dicen por ahí, somos de carne, hueso y pescuezo. Entonces cualquiera le puede faltar el dominio propio. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y que podamos tener dominio propio. Esto es tener sabiduría. La reina Esther no solamente tuvo mansedumbre, también tuvo dominio propio, porque no dio rienda suelta a sus emociones, sino que se contuvo hasta llegar al momento preciso. Hago un contexto, usted puede leer el libro de Esther en su casa, pero la reina Esther fue una mujer extraordinaria. En tiempos del imperio medo-persa, el rey Asuero era quien gobernaba y Esther era una de las doncellas, estaba en la corte del rey. Ella era judía, ella había llegado ahí al palacio, pero no sabían en el palacio que ella era judía. Sale un decreto maquinado por el hombre que era la mano derecha del rey, que era Amán, maquinado diabólicamente por este hombre para eliminar a todos los judíos. El asunto era que cuando un decreto salía por ese rey, por el imperio persa, ese decreto no se podía echar para atrás. Eso salió y eso se tiene que cumplir. Este rey, influenciado por Amán, uno de sus principales, de una manera terrible, lanza el decreto de que todos los judíos tienen que ser eliminados. La reina Esther era judía, es decir, que ese decreto aplicaba para ella. Y no solamente para ella, sino para toda su familia que estaba fuera del palacio.
y todos sus amigos y todo su pueblo. Ella era reina. Y ya este hombre, Amán, la venía molestando. ¿Qué hizo ella? Ella no fue de buenas a primeras a decirle, mira rey, esto no puede ser así, yo soy judía, yo quiero que tú sepas esto. Ella, como una mujer prudente, sabia, astuta, diseñó un plan. Y le dijo, rey, yo quiero que tú vengas al palacio porque, a mis cámaras, porque quiero hacerte un banquete especial. Y tengo una petición especial. El rey le dijo, ¿cómo no? Y así lo tuvo. Ven para el banquete y comí y le decía, ¿cuál es la petición? Ya va, espérate. Quiero que vengas a otro banquete, mi rey. Y también invitó a Amán. Y llegó el momento que estando ahí, le dice, rey, ¿qué te pareció la comida? ¿Cómo estás? Espectacular. Estás bella, Esther, todo. Dime, ya después que lo tenía ahí, le dijo, te tengo una petición. Lo que pasa es que estoy triste, rey, porque salió el decreto de que se tiene que eliminar a mi pueblo. ¿Tu pueblo? Yo soy judía. Pero yo sé que esto lo ha maquinado alguien. Pero ¿quién es el que ha maquinado este que está aquí al lado tuyo? Amán. Y ahí el rey dijo, no, esto no puede ser así. Pero como no podía echarse la ley para atrás, dijo, bueno, se le va a dar entonces la oportunidad. Ahora saca un nuevo decreto, que es que se le va a dar la oportunidad al pueblo judío que se defienda. Y el pueblo judío libró una batalla y ganó. Y se libró de ser exterminado gracias a la astucia de esta mujer. Y el hombre que maquinó todo esto terminó ahorcado por decreto también del rey. Ella fue por un camino, Esther fue mansa, pero astuta, como dijo Jesús. Esther supo tener dominio propio. Esther no es como esas mujeres latinoamericanas que le hubiesen dicho, Asuero segundo, venga acá, ¿cómo es eso? Este decreto salió aquí. Hágame el favor y eche eso para atrás, no me importa si no se puede echar para atrás, usted ve a ver cómo resuelve. Nada. Ella fue sabia. Y yo sé que ninguna de las que están aquí en el legado son de esas mujeres de las que estoy describiendo. Son mujeres sabias, inteligentes, mansas y con dominio propio. Porque Esther tenía autoridad, escuche, tenía autoridad. Son como Esther. Era judía. Entonces ella tenía autoridad, pero hizo buen uso del dominio propio. Se dominó porque estaba en riesgo no cualquier cosa, estaba en riesgo su cabeza, su familia, su tío, su pueblo. Y salvó toda una nación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Los judíos celebran ese día, el día de su liberación. Quiero decirle que el Espíritu Santo hace un trabajo en nosotros cuando nosotros nos disponemos. Y cuando usted abre su corazón, cuando usted entrega todo. Tal vez hay momentos en que usted dice, es que no veo el resultado, es que me cuesta hacer esto, es que me cuesta entender esto. Tal vez en unas áreas usted dice, estoy bien, pero en estas áreas me falta. Quiero decirle en esta mañana que lo más importante es la disposición. Y que si usted quiere ser lleno del Espíritu,
Usted no se tiene que cansar. Lo más importante en su vida es el fruto del Espíritu Santo. En que usted tenga amor, en que usted tenga paz, en que usted tenga gozo, tenga paciencia, en que usted tenga gentileza, bondad. Que la fe que fue sembrada en su corazón nunca cese. Yo quiero que oremos en esta mañana para culminar y que usted le diga al Señor: Señor, yo necesito de ti. Tómese un tiempo ahí para orar.